Y ayer orándole al Señor qué debería compartir anoche y qué debería compartir hoy, el Señor me colocó en la carga de anoche. Le doy la gloria al Señor porque aunque la hermana Lili no estuvo, estaba en el mismo espíritu, de que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, hermanos, porque realmente nuestra vida cristiana está basada en lo que nosotros hemos apenas conocido de Cristo, de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos trajo y por qué motivo llegamos a los pies del Señor. Hablábamos anoche que si nosotros antes de conocer a Cristo tuvimos una enfermedad y alguien nos dijo no, busca de Cristo, para nosotros Cristo iba a ser ese sanador y lo vemos hasta ahí, de pronto con uno u otro atributo más que el Señor nos va revelando cada día más. Pero la vida eterna es que conozcamos a Cristo y al Padre a quien ha enviado, a Dios y a su Hijo Jesucristo a quien ha enviado. Esa es nuestra vida eterna, hermanos. Empezando desde ahora y cuando estemos con el Señor, delante del Señor, es para que lo vayamos conociendo cada día más a Él. El Señor me ha colocado una carga desde el campamento. Le pido disculpas a los hermanos que ya la han escuchado, pero tuve la oportunidad de compartirla en otra ciudad. Y cuando supe que me tocaba compartir, le empecé a hablar al Señor y me coloqué el mismo tema, pero yo decía, pero yo la compartí. Pero el Señor me decía, pero si lo puedo compartir en otro lado, ¿por qué no en la iglesia realmente donde se reúne? Entonces, si me quieren acompañar, vamos a Juan 3 y vamos a leer una porción de la palabra y la vamos a empezar a meditar, hermanos. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés les levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo en la época era un maestro, era un erudito de la palabra. Y él vio la obra que el Señor hacía, vio los milagros, y fue a donde el Señor y le dijo que ellos veían que él era un enviado de Dios.
Él pensaba que de pronto diciéndoles que ese discernimiento que él tenía de Cristo, el Señor lo iba a alabar, lo iba a halagar. Pero mire, vamos a Juan 3:3, lo que le responde el Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros, algunos de nosotros, Señor permita que todos hayamos ya nacido de nuevo. Algunos creen que ya nacieron de nuevo y otros en su corazón se han dado cuenta que no. Aquellos que creen que de pronto han nacido de nuevo vienen aquí, simpatizan con lo que se les dice la palabra, con las alabanzas, aún con la cena. Pero si me acompañan a Juan 6:64. Dice el Señor, son palabras del Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Nosotros no sabemos, aún en nuestro intelecto, hasta dónde podemos llegar. Si no hemos nacido de nuevo, somos muy fácil en una situación, en la tribulación, de entregar a los verdaderos creyentes, porque no hay un nacimiento de nuevo, no hay ese amor filial, ese amor espiritual que es Cristo. Ahí en el 6:71, el Señor ya sabía de quién hablaba. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas caminó con el Señor 3 años. Vio los milagros que hizo el Señor, tomó la cena del Señor, alababan al Señor y no conoció a Dios, no conoció al Señor, no tuvo un nacimiento de nuevo, hermanos. Esta carga viene desde el campamento pasado en Sasaima, compartiendo con un hermano. Y el hermano me daba el testimonio que llevaba más de 10 años reuniéndose. Que él venía a una reunión como esta, tomaba la cena, alababa al Señor, recibía hermanos, compartía con los hermanos, pero él no había nacido de nuevo. Hasta que el Señor en una situación se le presentó y le mostró su situación. Vio que él realmente era un simpatizante nomás, alguien que les escuchaba a ver qué dicen allá. A veces venía a reunión, a veces me contaba él, prefería dejar la esposa, quedarse afuera o irse a hacer vueltas personales. A veces llegaba, cuando se quedaba reunión, decía que por ahí a la media hora ya estaba cansado, que ya se quería ir. Pero él creía que era creyente. Él en sí decía, no, yo era un cristiano de esos livianos. Pero él realmente dio testimonio de que él no había nacido de nuevo. En el versículo 4 de Juan 3, Nicodemo le hace una pregunta al Señor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas preguntas, al comienzo, cuando recién llegué al Evangelio, un hermano estaba compartiendo esta misma porción y yo me hice la misma pregunta. ¿Será que uno se puede volver a meter al vientre de la madre? Eso es imposible. Y es imposible. Pero para nosotros es imposible porque estamos en nuestra carne, porque estamos en nuestro intelecto y realmente no vemos más allá de lo que hemos vivido.
En el 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando realmente nosotros hemos nacido, hay un cambio. Nosotros mismos lo percibimos. Y empieza el Señor a hablarnos. Y nosotros, aún en nuestro nacimiento espiritual, como bebés espirituales, sentimos algo especial en nosotros. Pero si nosotros recibimos al Señor, pasó un mes, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, y nosotros nos seguimos viendo como bebés espirituales, algo anda mal, hermanos. Algo está pasando en nuestra vida espiritual, no hay un crecimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente yo he tenido ese conocimiento del Dios vivo? ¿Realmente el Espíritu Santo mora en mí? Porque ahí está Juanita y está Dana, y son bebés y son hermosas. Tienen 3, 4 mesecitos. Pero si de aquí a 5 años, 6 años las volvemos a ver y están igual de bebés, ya no las vamos a ver igual de bonitas. Vamos a decir, algo está pasando con ellas, porque ya era tiempo que hubieran crecido más. Y así es nuestra vida espiritual, hermanos. Si nosotros en nuestra vida no vemos un cambio, un crecimiento espiritual, algo está pasando. En Juan 7:38 dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero el Señor en nuestro tiempo ya fue glorificado. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y desde que el Espíritu empieza a llegar a nosotros, ya comienza a verse los frutos. Tienen que empezar a ver frutos en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros realmente nacemos, es lo que se llama en el ámbito cristiano el primer amor. De empezar a compartirles a todo el mundo la experiencia que hemos tenido, que recibimos a Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y queremos que todos los que nos conocen reciban ese regalo también, porque eso se recibe por pura gracia. Pero si realmente lo hacemos por un tiempo, puede ser también pura emoción y no un crecimiento, porque es que Cristo y el amor de Cristo no es en un momento ni en un tiempo, es para el resto de nuestra vida, y de ahí tienen que empezar a salir otros frutos. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos esos frutos tienen que empezar a florecer en cada uno de nosotros. Y no en solo lo que se llama el primer amor, sino el resto de nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Ahí realmente es donde podemos entender y ver si realmente el amor de Cristo y su Espíritu Santo está en nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo. Volvamos a Juan 3:7.
Dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Primeramente, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para poder después mirar a los demás. Esto, en una parte que compartí esto, los hermanos, la primera pregunta que me dijeron fue: ¿pero cómo le vamos a decir al hermano que no ha nacido de nuevo? Yo no soy capaz de decirle a mi hermano que él no ha nacido de nuevo. Pero es que la palabra no es para tu hermano, la palabra es para ti mismo. Es para que primeramente nos miremos a nosotros y nos examinemos a nosotros. Porque es muy fácil decir: esa palabra era para este hermano que no vino. Ese hermano sí necesitaba escuchar esa palabra. Pero no, hermanos, la palabra es para nosotros mismos. Veamos ahí en Mateo 7:5. Anoche hablábamos de esto. Dice la palabra: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque nosotros nos es muy fácil señalar, acusar a los demás. No es que ese hermanito no camina como debería caminar. No es que ese hermanito lleva tanto tiempo y no da frutos. Pero no, hermanos, quiero que reciban la palabra, ¿verdad?, con el espíritu que el Señor la quiere mandar. Primeramente para nosotros, primeramente para mí que estoy compartiendo esto. Nosotros como padres, o los que van a ser padres, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué testimonio hay en nuestra vida para con nuestros hijos? Porque como decía nuestra hermana Lili, aquí nosotros cada 8 días nos vemos con una cara de santos, nos falta la aureola. Pero realmente las personas que están con nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿qué testimonio dan de nosotros? Ellos dicen: realmente mi papá asiste a una congregación donde se le predica de Cristo, la oye y la obedece. O mi papá es un hipócrita porque allá va, alaba al Señor, toma la cena, comparte con los hermanos, muestra una cara de piedad, pero cuando sale y está en la casa o en el trabajo es peor que un impío. Ese es el testimonio que nosotros como padres, primeramente, porque nuestro primer ministerio es nuestro hogar, hermanos. Nuestro primer ministerio no es con nuestros vecinos, ni con nuestros amigos, ni con nuestros familiares, no. Nuestro primer ministerio es en nuestra casa. ¿Qué le estamos mostrando y cuál es el testimonio que tienen nuestros hijos acerca de nosotros, de nuestra actitud en nuestra casa? Ellos pueden decir: sí, mi papá realmente hace lo que escucha, predica y lo aplica. O no, pueden decir: no, mi papá es un hipócrita completo. Eso delante de los hermanos es uno y aquí en la casa trata a mi mamá de una forma, me trata a mí de otra, trata a mis hermanos, y cuando está trabajando peor. Nosotros como padres también tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, hermanos.
¿Cómo están caminando ellos con el Señor? Los que llevamos un tiempo y nuestros hijos asisten con nosotros a reunirse, ¿cómo los vemos? Ellos han tenido un cambio, caminan conforme a lo que escuchan también, o también igual son hipócritas. Una cosa son aquí y otra cosa son en el estudio, en la casa. ¿Cómo le contestan a usted? ¿Cómo le contestan a la mamá? Nosotros tenemos que encaminarlos en la palabra del Señor. Muchas veces nosotros creemos que porque le hemos hecho hacer una oración a nuestros hijos en nuestro afán de que conozcan de Cristo, ellos ya nacieron de nuevo. Pero muchas veces nosotros mismos nos que engañamos. Yo ya cumplí, ya mi hijo hizo la oración de fe, yo ya se lo suelto en las manos del Señor. Y sí, amén, hay que soltárselos en las manos del Señor, pero hay que estar atentos cómo están caminando ellos con el Señor. Aunque si ellos vemos que realmente no han nacido de nuevo y su vida no es de mucho testimonio, no hay que forzarlos a que conozcan de Cristo. Hay que estar orándole al Señor y pidiéndole al Señor, porque las cosas del Señor no son forzadas. Al contrario, eso puede causar de que ellos, si no quieren conocer las cosas del Señor, mucho más menos las vayan a querer hacer. Aclarando sí que no, eso no es dejarlos hacer en la casa lo que ellos quieran, escuchar lo que ellos quieran, ver lo que ellos quieran. Nosotros tenemos que ser autoridad y aún colocarles tropiezo para que no sigan cayendo en las cosas del mundo. No es darle la libertad de que, bueno, usted no quiere las cosas de Cristo, haga lo que usted quiera aquí en la casa. Él las puede hacer y muchos las harán fuera de la casa cuando no nos ven. Yo tengo 3 hijos, 4, uno está con el Señor, pero uno los guarda y da testimonio en la casa, mientras los tiene a uno con ellos. Ya cuando estaban en el estudio, fuera del estudio, pues toca estar pendientes, pero uno no puede estar las 24 horas al lado de ellos. Pero hay que mirar cómo están caminando con ellos. Ellos pueden repetir una oración, pero no creerla, hermanos. Vamos a Romanos 10, versículo 8. Que muchos pasamos por ahí y cuando estamos evangelizando, hacemos que estas personas o la persona que nos está escuchando repita esta oración, pero somos muy livianos en esto, hermanos. Miren lo que dice la palabra Romanos 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Pero mire, quiero enfatizar en esta palabra, que si creyeres en tu corazón. Nosotros de palabras podemos decir, como dicen por ahí, hasta misa, pero no creerla, hermano. No es solo repetir una oración y ya decirle a nuestros hijos, ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios. No, nuestros hijos o la persona que escuche y haga esa oración tiene que creer, hermanos. Tiene que creer que necesita un Salvador.
así como todos lo hemos necesitado, y que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos lo han confesado. Yo tengo la experiencia de eso, de que muchas personas que les he compartido, o he visto que le han compartido, han hecho una oración de fe y ya decimos gloria al Señor, porque ya recibió al Señor, ya es un hijo de Dios. Pero pasan los 2 meses, 3 meses, 6 meses y está mucho peor que cuando le estábamos compartiendo la palabra. Entonces el Señor coloca esa condición y creyeres en tu corazón. Y eso es lo que toca, que cada uno de nosotros nos miremos. Ya hemos creído en lo que hemos confesado. Si le hemos creído, gloria al Señor, porque ya el Señor mora en nosotros. Porque eso es pura revelación de Cristo, hermanos. Eso es pura revelación del Espíritu Santo. Porque aún la fe es un don de Dios. Nosotros como padres debemos ejercer nuestra autoridad en las casas, hermanos. Debemos colocar límites. En mi casa se hace esto y no se hace esto. Y nuestros hijos siempre preguntan ¿por qué? La palabra es porque Dios dice así. La palabra siempre dice, no porque yo aquí mando. No porque yo soy el que aquí traigo lo del sustento de la casa, no. Porque Dios dice esto y dice esto. Esto es permitido en mi casa porque el Señor lo aprueba. Y esto no es permitido en mi casa porque el Señor no lo aprueba. Dice la palabra también que por sus frutos los conoceréis. Y todo hermano o hermana que ha nacido de nuevo empiezan a dar frutos. Y después de que me comentó ese hermano eso, yo me acerqué a unos hermanos de la localidad del hermano y les pregunté por el hermano, que qué testimonio. Decían, no, hermano, ese hermano llegó a ese campamento, empezó a pedirle perdón a todos, la familia, a los hijos, a la esposa. Y a unos incrédulos, la familia que no conoce de Cristo, le preguntaban que qué le había pasado, que lo veían distinto. Y eso nos alegramos porque realmente para nosotros como hombres es difícil dar un testimonio de esos. A nosotros nos da vergüenza, nos da pena que irán los hermanos después. Pero eso no es para nosotros, hermanos, eso es para la gloria y honra del Señor. Un hermano que de un testimonio así es porque el Señor realmente ha obrado en su vida. Ha nacido de nuevo y quiere honrar y servir al Señor dando su testimonio. Nosotros creemos que porque nos reunimos aquí cada 8 días, no pasa eso entre nosotros. Nosotros decimos, no, eso pasa en las denominaciones grandes, que eso van a buscar es la prosperidad, van a buscar otras cosas y no de Cristo. Pero no, hermano, eso está pasando entre nosotros. Hay personas que están reuniéndose con nosotros aquí o en las iglesias, otras iglesias locales, y no han nacido de nuevo. Y qué triste llegar, voy a adelantar un poquito lo que quería compartir, delante del Señor, y el Señor le diga a uno, nunca os conocí. ¿No le parece terrible? A mí me parecería terrible eso. Que no estamos en un engaño del mundo que nos tiene en otros sitios, en otros lugares. Nos estamos congregando creyendo que estamos sirviendo y honrando a un Dios vivo. Y cuando estamos delante de ese Dios, nos vaya a decir, nunca os conocí. Terrible, ¿no, hermanos? Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos fieles, hermanos, el Señor nos va a honrar. Y todos los que hemos ya nacido de nuevo, tenemos que empezar a dar frutos, hermanos. Porque yo me acuerdo el caso de la higuera. El Señor pasó por la higuera y fue a mirar y no tenía fruto. Y después pasaron los discípulos y fueron a mirar y estaba seca. El Señor es muy misericordioso con nosotros.
En estos días de la partida de nuestro hermano, yo me ponía a analizar y pensaba tanto que hizo este hermano, tanto que trabajó toda su vida entregada al Señor. Y personalmente no pensé que fuera a partir tan pronto. Realmente, aunque uno lo veía a veces débil, siempre confiaba que el Señor lo levantaba y el Señor lo levantaba. Pero me ponía a analizar este hermano que dio tanto fruto, porque de todas partes, casi de todas partes del mundo dan testimonio de la obra que el Señor hizo a través del hermano, y el Señor se lo llevó a su gloria. Pensaba yo, cuánto más a uno que no hace nada. En cualquier momento el Señor, si no es por su misericordia, hacía rato me hubiera cortado a mí y había cortado más de algún hermano que está acá. Pero es por pura gracia del Señor. El Señor es paciente, hermanos. El Señor es misericordioso, pero el Señor quiere que demos frutos. Veámoslo ahí en Mateo 7. Nosotros tenemos que dar frutos porque estamos en la vid verdadera, que es Cristo. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros podíamos decirle: Señor, pero era que yo me esforzaba, yo iba los domingos, los sábados, los miércoles, incluso a reuniones de otros lugares iba yo. Yo tomaba la cena, lloraba y aún yo predicaba. Y el Señor nos diga: nunca os conocí. Si bien nosotros, cuando nacemos sin Cristo, somos criaturas, el nacimiento nuevo nos hace verdaderos hijos de Dios. Nuestro hermano Gino nos compartía lo que en la palabra, en la Biblia, nosotros vemos como la adopción. No es esa adopción que nosotros conocemos, que es la que da pro familia. Que bueno, usted no es mi hijo, pero yo lo voy a llamar a usted hijo. Y usted me va a llamar papá, aunque yo no sea su papá. Esa es la adopción que da el mundo. Pero la verdadera adopción que da Cristo es que nos hace hijos. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice ahí en Juan 1:12. No es que seamos adoptados en el sentido que nosotros conocemos, no. La palabra adopción en la Biblia, la que la dice ahí, es que nos hace hijos de Dios. Amén, hermanos. Y ese es un regalo que es inmerecido para cada uno de nosotros. Es un regalo que es por pura gracia. Por más que nosotros nos querramos esforzar y trabajar y hacer, eso es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros podía pagar ese precio para que Dios nos incluyera en su casa como hijos. Nosotros podemos engañarnos hoy en día, aquellos que no, y decir: no, pero es que yo soy bueno,
yo ando bien, yo camino bien, ya las cosas... Bueno, yo sé que no he nacido de nuevo, pero yo me porto como ellos, como los cristianos. Y a nosotros, entre nosotros nos podemos engañar. Yo les puedo mostrar una cara aquí y realmente no haber nacido de nuevo. Aún compartiendo esto, yo puedo haber no nacido de nuevo. Y los puedo engañar a ustedes. Pero cuando me presente delante del Señor, ¿lo podré engañar? Todos sabemos que no. El Señor nos conoce muy bien. A Él no lo podemos engañar, hermanos. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Felipe. Veámoslo ahí en Juan 14:8, ya para ir terminando. El Señor le está hablando a los discípulos que iba a partir. Y Felipe en el versículo 8 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vean cómo el Señor, una forma de glorificar a nuestro Señor es por las obras, hermano. No por lo que nosotros hagamos sin Cristo, sino lo que nosotros hagamos con Cristo y en Cristo. Tenemos que honrar y glorificar a nuestro Señor, hermano, dar fruto. En el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está, ya no estará, está en vosotros. O sea, hermanos, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu tiene que dar testimonio de ello. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que darle frutos para la gloria del Señor. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hay un testimonio en nuestro caminar, en nuestra vida, hermanos. O si no, estamos viviendo una religiosidad que es pura apariencia, que es porque digan, sí, él asiste, él se congrega, pero tenemos que dar un testimonio realmente si hemos nacido de nuevo, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, lo que decía la hermana, y a Jesucristo a quien has enviado, hermanos. Ese es nuestro caminar en esta vida, conocer y conocer más de Cristo. Y al conocer más y más de Cristo, estamos conociendo más y más de Dios, porque son lo mismo, hermanos. Son Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la revelación que tenemos en el día de hoy, hermanos. El Señor nos ayude a examinarnos primeramente a nosotros mismos. No empezar a mirar a nuestro hermano a ver si realmente si ya nació de nuevo o no nació de nuevo. Mirémonos nosotros, examinemos si estamos que realmente
caminando en Cristo, guiados por su Santo y Precioso Espíritu. Si vemos que no, orémosle al Señor para que el Señor nos dé esa vida eterna, nos dé ese nacimiento de nuevo. Esto no es para... Me acuerdo que los hermanos decían, no, pero es que, ¿cómo vamos a sacar al hermano si no ha nacido de nuevo? ¿Cómo le vamos a decir que no vuelva? No, hermano, eso no es para eso. Por el contrario, es para que venga más seguido y pueda recibir a Cristo. No es para apartarlo de la comunión. No es para alejarlo, no, por el contrario. Es para que se acerque más a Cristo y busque más de Cristo. Y si ya hemos nacido de nuevo, si ya tenemos la vida eterna, nos ayude a cumplir los propósitos que Él nos tiene preparados, hermanos. Porque nosotros somos piedras vivas en la edificación de su casa, de su cuerpo. Nosotros no vamos a ser simplemente oidores, tenemos que ser hacedores de su palabra. Que el Señor nos muestre cuál es nuestro trabajo en la iglesia, qué es lo que quiere, hermanos. Todos, desde el más pequeño al más grande, todo tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. Unos para orar, para interceder, hay tantos ministerios, algunos visibles y otros no tan visibles, pero aún esos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Así como los ojos son necesarios para ver, los dedos de los pies también son necesarios para el equilibrio de ese cuerpo. Y casi nunca se ven, pero son necesarios. Puede que unos son más visibles, otros más ocultos, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, no indispensables. Porque si nosotros no cumplimos nuestro propósito, el Señor utiliza a otra persona. Pablo decía que mire que no te roben la corona, porque nosotros podemos estar alcanzando una corona o tener preparada una corona y no trabajar por ella, no luchar por ella. Puede que otro hermano sí haya entendido cuál es su propósito en el cuerpo de Cristo y esté trabajando por esa corona. Amén, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, Señor Jesús. Primeramente a mí, Señor. Cómo estoy caminando contigo, Señor Jesús. Cómo estoy viviendo mi vida, mi comunión contigo, Señor Jesús. Si es deficiente, Señor, avívala, Señor Jesús. Si hay algo que pueda hacer más, Señor, inquiétame, Señor Jesús. Si estoy haciendo algo de más, Señor, que tú no me has demandado, Señor, aquíétame también, Señor Jesús. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor Jesús, a seguir tu dirección, bendito Jesús. No permitas que hagamos las cosas por nuestra manera, Señor Jesús, ni un sentimiento, Señor, o una religiosidad, Señor Jesús, sino que las hagamos guiadas por tu santo y precioso Espíritu, Señor, el cual habita en todos aquellos que hayamos nacido de nuevo, Señor Jesús. Aquellos, Señor, que de pronto tú sabes que no han nacido de nuevo, Señor. Dales el don de esa vida eterna, Señor Jesús. Dales ese regalo, Señor. No permitas, Señor, que sigan en su engaño, Señor, en su desconocimiento de su vida espiritual, Señor Jesús. Ayúdalos, Señor, que puedan nacer de nuevo, Señor, para honrar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Tú moriste por todos, Señor Jesús, pero no todos te van a recibir, Señor Jesús. Oramos por aquellos que te van a recibir, Señor Jesús. Oramos por nuestras familias que no te conocen, Señor, que han escuchado de ti, Señor, y se han alejado de ti en lugar de acercarse, se han alejado, Señor Jesús. Siempre tienen una excusa para no reunirse, Señor, para no escuchar de tu palabra, Señor. Oramos por ellos para que tú toques sus corazones de piedra, Señor, y les coloques uno de carne, Señor, donde ellos también se puedan doblar ante ti, Señor, y confesar que tú eres su Señor y Salvador, Señor, que tú eres el único y verdadero Dios. Te
lo pedimos, Padre, en tu santo y precioso nombre. Amén, Señor Jesús.